Bueno, entonces vamos a estar iniciando y les doy la bienvenida a todos, como todos los miércoles a las 19:30 horas tenemos Controlate Live, donde invitamos gente experta en diferentes temas que nos afectan el bolsillo. Hoy le tenemos a la gente de Market Data que nos va a estar hablando sobre qué tengo que tener en cuenta antes de endeudarme o invertir. Así que vamos a estar respondiendo preguntas muy interesantes sobre este tema. Me presento antes que nada, soy Fabio Rodríguez, soy uno de los creadores de la aplicación móvil Controlate. La aplicación móvil es de finanzas personales que te ayuda a administrar tu dinero de una forma sencilla y práctica. Ya tenemos más de 6.000 usuarios registrados actualmente, estamos por cumplir un año. Al final también vamos a contar qué vamos a hacer por nuestro aniversario, así que quédate hasta el final para comentarte de qué se trata. Y bueno, les doy la bienvenida a Ivonne y Giuseppe. Gracias por aceptar la invitación de Controlate y también queremos escucharle qué hacen en Market Data y si se pueden presentar. Bueno, yo soy Ivonne Aristizábal, soy economista de Market Data, también estoy como analista económico en Investor, casa de bolsa. Entonces trabajamos en conjunto, también estoy encargada de la parte de datos y contenidos de Market Data y trabajo a la mano con Josep. ¿Qué tal? Bienvenida. Yo soy Giuseppe Saurini, estoy como director en Market Data. Estoy también con Ivonne, estoy encargado de la parte de análisis financiero, a las empresas, toda la parte de finanzas corporativas. Eh, Hablando un poco en general, Market Data nace justamente para ayudar a la administración del dinero, el conocimiento de las finanzas, educación financiera, educación económica y cómo todo el mecanismo macro y micro se están totalmente relacionados entre sí, ¿verdad? Y tiene muchísimo que ver y la idea final es que llegue a todo el mundo, efectivamente, ¿verdad? Que es las finanzas personales termina siendo el factor que mueve realmente toda la economía. Claro, Y siempre excelente. poniendo énfasis en los datos para las tomas de decisiones. Buenísimo, buenísimo. Y es también muy parecido a lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Con Controlate, que cada usuario cargue sus datos, sus registros de gastos, y en base a eso, en base a números, pueda tomar decisiones inteligentes a la hora de comprar, endeudarse, invertir, etcétera, ¿verdad? Bueno, bienvenidos y muchas gracias de vuelta por aceptar la invitación. Y vamos a empezar con la pregunta del día, o la pregunta de la noche, mejor. ¿Qué tengo que tener en cuenta antes de endeudarme? ¿Cuáles son algunos pasos o qué tengo que analizar? mm, ¿Qué tengo que tener en cuenta con mis datos? No sé, ¿qué nos, qué nos pueden decir sobre eso? Bueno, en realidad, justamente, digamos, el endeudamiento siempre tiene una razón de ser, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que la razón en sí, dependiendo de cuál es la necesidad del capital, ¿verdad? Porque al final estamos hablando del dinero, ¿verdad? Si efectivamente, por ejemplo, unos buscan endeudarse para aumentar sus ingresos, que es, por ejemplo, una inversión, ¿verdad? Claro, Tendría que tener en cuenta que con los ingresos de la misma inversión puede devolver ese mismo préstamo, ¿verdad? Entonces, esa inversión o ese aumento de ingresos tiene que ser equivalente al flujo de compromiso de pago en general, ¿verdad? Entonces, en ese caso, efectivamente, el endeudamiento, siempre teniendo en cuenta el riesgo que uno está asumiendo, ¿verdad? Porque efectivamente, si uno presta dinero para invertir, tiene que saber que uno está asumiendo también un riesgo y puede ser que la claro, inversión no cumpla eh, con el flujo de pago. Entonces, en esencia, el flujo de pago de la inversión tendría que repagar la deuda en sí, ¿verdad? Ese es en el caso perfecto. de endeudamiento a través o por la razón de la inversión. En el otro caso, Y por ejemplo, el endeudamiento del consumo, ¿verdad?
uno tiene que tener en claro que si uno se endeuda para comprar algo, ¿verdad? Tiene que tener en cuenta que sus ingresos mensuales futuros se reducen. Si uno gana 5 millones y tiene un compromiso de pago de 12 meses de 1 millón de guaraníes, sus nuevos ingresos son 4 millones de guaraníes. Entonces, digamos, cada préstamo tiene que tener una razón y tiene que tener, o sea, uno tiene que ser consciente de las consecuencias de ese préstamo o ese compromiso futuro del pago. Claro, claro. Normalmente suele suceder que a la hora de endeudarse la gente es muy positiva, o sea, es muy optimista, ¿verdad? Sí. De repente dice, ¿cuánto es la cuota? Y 500.000 guaraníes. Ah, sí, voy a poder pagar. ¿Por cuántos años? 3 años. Sí, sin problema. Pero le decís, Claro. vamos a ahorrar esos 500.000 guaraníes mensual durante un año. No, imposible, nunca me sobra. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué les parece a ustedes que suele pasar? Mira, yo en muchos casos, ¿verdad? Yo siempre fui muy entusiasmado a la parte financiera y al manejo y administración del dinero, y muchas veces pienso que porque a mí me faltó, digamos, una buena administración en algún momento dado, ¿verdad? Yo siempre digo que el préstamo del consumo es por la ansiedad de la gente. Las personas son muy ansiosas. Uno no se pone a pensar de acá a 5 años voy a tener mi primera casa o voy a tener mi auto, mi televisión, lo que sea. Uno quiere ya, ¿verdad? Uno espera 5 años para tener su auto, uno espera 5 años. Entonces, es más por una falta de, de paciencia, ¿verdad? O de planeamiento, de gastos o de ahorros, ¿verdad? En sí, si yo ahorro, como decir, 500.000 guaraníes, pongo en un ahorro programado, no solamente voy a tener 500.000 guaraníes mensuales, sino voy a ir juntando más dinero porque son intereses que voy a ir juntando Claro. más, ¿verdad? Al final, Claro. yo si hoy quiero, voy a tener, si hoy quiero, digamos, la televisión, tengo que pagar, voy a tener que comprar una televisión más chica porque me cuesta más caro comprar hoy de lo que yo iba a poder estar ahorrando un año atrás, ¿verdad? Lo mismo pasa incluso con los viajes, no pasa básicamente con todas las cosas, ¿verdad? Hay parte mucho la base es la educación financiera, ¿verdad? Que casi ninguno tenemos y es como que no sabemos los beneficios que tenemos de poner ya una caja de ahorro, una pequeña inversión y ir guardando la plata en vez de estar pidiendo un préstamo, ¿verdad? Para sacar ciertos gustos de consumo. Sí, eso hablábamos la semana pasada, hablábamos con la psicóloga. ¿Y por qué ocurre eso? Y ella nos decía que de repente queremos recompensas muy rápidas, ¿verdad? La inmediatez. Queremos ya. Entonces, así, concluyendo esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Entonces, tengo que tener en cuenta mi flujo. Tengo que saber cuánto es la cuota o tengo que saber cuánto voy a poder pagar, si realmente puedo pagar o no esa cuota. No solamente ser optimista o suponiendo, ¿verdad? Sino supongo que en base a números, en base a, bueno, realmente me está sobrando este dinero y por eso puedo endeudarme o puedo solicitar un préstamo. Y había otra pregunta. ¿Qué porcentaje de tu ingreso es esa deuda? Buen punto, sí. Así mismo. ¿Cuánto se recomienda aproximadamente la capacidad de pago que tengo que tener? ¿Qué porcentaje de mis ingresos? 30% más o menos. Tendría que ser más o menos un 30, ¿verdad? Yo siempre digo y siempre recomiendo que la mejor forma de controlar tus finanzas, más que manejar tus ingresos, es manejar tus gastos. Porque tus gastos obligatorios es lo que te va a terminar limitando esos ingresos, ¿verdad? Entonces,
el manejo de tus gastos es el que te mueve un poco la búsqueda de toma de decisión, ¿verdad? Claro. Si vos no podés vivir sin, no sé, 1 millón de guaraníes, por menos de 1 millón de guaraníes, suponiendo, y vos ganás 1,5 millones, y bueno, y tenés 500.000, ¿verdad? No. Claro, Si te gastas 600.000 y de algún lado tiene que salir ese 100.000 más. Entonces, claro, claro. hay un poco la lógica, ¿verdad? Entonces, es más En la, fácil siempre manejarte o administrarte mejor controlando los gastos. en la aplicación, por ejemplo, tenemos en la parte de calificaciones, tenemos ya automáticamente te va calculando cuánto es tu nivel de endeudamiento. O sea, si uno carga sus gastos, sus ingresos, sus préstamos también, sus tarjetas de crédito en la aplicación, directamente ya te muestra el cálculo de tu nivel de endeudamiento, así podés guiarte, así entre paréntesis. Si uno quiere, de repente es difícil calcular, sumar, restar, entonces Sí, automáticamente en la aplicación, viendo la parte de calificaciones, uno ya puede ver su nivel de endeudamiento. Ahora paso a la siguiente pregunta que teníamos establecido. Eh, Hay veces que los bancos me ofrecen una tasa, hay clientes VIP, por supuesto, y hay clientes normales, y le ofrecen diferentes tasas a clientes. Hay manera de que yo pueda conseguir, por ejemplo, una tasa preferencial, yéndome a una entidad bancaria, por ejemplo, y me dan una tasa, no sé cuánto estará, 28, 25% aproximadamente la tasa de un préstamo, o 30%. ¿Qué puedo hacer para pelear, como se dice, una mejor tasa en ese caso? sí. Mira, hay que ponerse, digamos, del lado del que te presta. Yo siempre digo, ¿verdad? Mirar un poco para decidir en base a lo que uno piensa que va a decir el otro, ¿verdad? Tomando en cuenta, digamos, las entidades financieras, ¿verdad? El banco en este caso, el banco busca prestar dinero a una ganancia lo más seguro que se puede. Es la base, Claro, ¿verdad? Lo más seguro que hay en el mercado, la tasa cero riesgo, es prestarle al Estado, al gobierno, ¿verdad? Que finalmente son los dueños del dinero en sí. Entonces, esa es la tasa base, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que busca? Si le presta a otra persona, a otra entidad que no sea al gobierno, es porque quiere ganar más. Ahora, a toda costa, él quiere asegurar esa ganancia extra que va a tener. ¿Cómo puede asegurarse? Y ahí es donde, digamos, uno puede determinar hasta su propia tasa, ¿verdad? Eh, Garantías, ¿verdad? Estaba primero el tema de la garantía. No todo el mundo tiene, pero es efectivamente un factor, ¿verdad? La liquidez de esa garantía también. No es lo mismo darle tu casa, que no es fácil, que el banco pueda liquidar la casa. Hay gente que incluso tiene CDAs, ¿verdad? Que son certificados de depósito de ahorro y canjean en el banco a cambio de un préstamo. Esos son tipos de garantías, ¿verdad? Ahora, la esencia del banco quiere asegurar, recuperar el capital, por eso necesita garantías y también sus ganancias propias, ¿verdad? Entonces el claro, banco ahí tiene dos problemas principales, ¿verdad? Uno, tiene que asegurarse que vos le vas a poder devolver alguna forma. El banco tiene que conocerte o quiere conocerte, ¿verdad? Las entidades donde uno se acerca y dice a sola firma, ¿verdad? El famoso presentar tu cédula de préstamo. Efectivamente, te va a dar no, la te tasa más revienta la alta. tasa. Claro, Claro, porque ya tiene estipulado su probabilidad de pérdida de ese dinero. Entonces, en esencia, uno no quiere eso, ¿verdad? O sea, la forma de pelear es preguntarle al banco qué necesita, qué información necesita de uno para que claro, pueda disminuir ese riesgo de recupero, ¿verdad? Necesitas mis ingresos, entonces yo tengo que darle documento de prueba de ingresos. Normalmente son documentos de IVA, que en el caso de facturación, o son la documentación de IPS, que efectivamente son documentos oficiales que difícilmente uno pueda mentir al respecto. Entonces, claro, no puede irse a su empresa y decir, bueno, por favor,
mostrar cuánto gano y se le envía la carta, ¿verdad? Pero O sea que mientras, yo puedo, o sea que yo puedo entonces ir a negociar con el banco una tasa preferencial. O sea, puedo decirle, mira, ellos me ofrecen normalmente 30%, pero ¿sabe qué, amigo? Al oficial, ¿verdad? Famoso, te acercas, amigo, bájame a 28 a 25. ¿Qué necesitas para bajarme a ese precio? Porque normalmente también yo sé que los bancos tienen un margen de tolerancia en cuanto a las tasas. Obviamente tiene una aprobación extra, ¿verdad? Se le llama la pizarra o la pizarra de tasas que se ofrece al mercado normal, pero hay un porcentaje ínfimo de, obviamente, de tolerancia también, si es que negociamos. Entonces, lo que vos estás diciendo, resumiendo un poco también, es, yo me voy al banco, le digo, ¿sabes qué? Quiero una tasa mejor. Porque normalmente lo que la gente hace es, se va al banco, ya acepta nomás todo lo que le venga y no, ni siquiera pide un descuento o no pide una baja de tasa, ¿verdad? porque normalmente piensa que es lo único que hay. Mira, el préstamo, el dinero, es como cualquier otro mercado. Sí, Obviamente el dinero es una mercadería. Entonces, claro, esa misma toma de decisión que uno hace cuando compra un auto, compra una casa o compra muebles o consumo en general, uno toma en las empresas mismas, ¿verdad? Uno primero toma claro, eh, tres presupuestos. El mejor presupuesto y llaman el que a las viene. empresas y dicen, mira, yo te voy a comprar a vos de tal forma, yo te voy a comprar a vos de tal forma, fulano de tal Claro, me presta tanto. Es una mercadería y el dinero tiene que verse como una mercadería y tiene que ser una buena decisión, ¿verdad? claro, Incluso claro. en muchas empresas, eh, incluso yo siempre recomiendo que el, digamos, uno tiene que tener abiertas ciertas líneas de crédito, no para la toma inmediata de dinero y no para malgastar el dinero, porque el dinero cuesta, ¿verdad? Uno Claro, tiene que tomar ese dinero cuando necesita, pero uno tiene que tener abiertas las posibilidades, uno tiene que dejar que las mismas entidades compitan, porque la competencia es lo que va a terminar haciendo que las tasas en general bajen, ¿verdad? Por eso es la salud, digamos, todo este concepto de libre mercado, de tasas y de competencia, nos claro, beneficia a los consumidores, ¿verdad? Si nosotros nos vamos así al mismo, primero que nos tiran y no van a dar precio de lista sin un descuento, sí, así mismo. Y ver ¿verdad? otras opciones también, ¿verdad? Ver otras opciones y comparar varias tasas, ¿verdad? O sea, irme en una entidad y después irme en otra y comparar, no, acá me dan tanto y puedo negociar. Normalmente ahora ocurre mucho con el tema de la portabilidad, ¿verdad? De los números. Te Sí, llaman uno, mira, me ofrecieron esto y te cambia rápidamente. Ok, así mismo. excelente. La otra vez, Ivonne, estuvimos compartiendo también, estuve leyendo en markedata.com.pi, ¿verdad? El tema de las perspectivas de las tasas de préstamo. ¿Nos puedes comentar algo sobre eso? ¿Qué Eh, perspectiva tenemos? y, o sea, Eso, no, pues justamente no dividimos no, por la para hablar para que los dos Ah, podamos hablar, ¿no? Dividimos un ah, poco. ok. Yo les voy a hablar sobre los pasos para invertir, ¿verdad? Para hacer Ah, puntos. excelente. Y se Dale, consigue Iván. un poco la pregunta anterior, Sí, ¿verdad? De qué es lo que uno puede hacer para bajar la tasa, ¿verdad? Yo comenté ah, que ok. la base de un préstamo o el pensamiento de un banco es querer prestar a la tasa más baja y la tasa más baja es lo más seguro y lo más seguro es el gobierno, ¿verdad? ¿Qué es lo que Sí, hoy está haciendo el gobierno y qué es lo que hizo por una cuestión de perspectiva pandemia, ¿verdad? Tiró las tasas lo más bajo posible para incentivarle a los bancos de no prestarle al Estado y prestarle al mercado en general, ¿verdad? Al claro. privado, A la persona. ¿verdad? A las personas. Entonces, antes, digamos, el banco a las personas le prestaba al 28%. ¿Por qué? Sí, Porque conseguía más o menos al 12% le podía prestar al Estado. Esa es la diferencia. Entonces, ahora, esa base, para una idea de cómo bajó del 12, hoy prestarle al Estado te da 5. Entonces, automáticamente como la base baja todo. ¿Cuál es la perspectiva, digamos, de acá? ¿Verdad?
En esencia, digamos, este incentivo del Estado de baja de tasas, eh, ya, es una cosa que ya pasó, ¿verdad? Que en plena pandemia fue una reacción muy inmediata. El mercado tiene cierto sesgo de tiempo, ¿verdad? De reacción. Ahora recién se está empezando a sentir eso. Ahora de a poco la gente está empezando, las empresas son las primeras en sentir esa bajada de tasa. Los inversores que tienen su plata en el banco son los primeros que están sintiendo. Efectivamente, el mercado de la última línea son los últimos en sentir, ¿verdad? Lastimosamente, es tan dinámica, ¿verdad? Nosotros nuestra economía de préstamo un poco más lenta. O sea que ahora prácticamente está en baja, están las tasas de préstamo. Está en baja y obviamente y con todo este incentivo va a continuar siendo un poco esto, ¿verdad? ¿Cuál es el límite, digamos? ¿Cuál es el punto en donde va a cambiar un poco esto? Y cuando el consumo sea muy grande, ¿verdad? Que empiece a afectar a la inflación, efectivamente, ¿verdad? Mayor el consumo, mayores aumentan los precios, ¿verdad? Entonces, niveles anteriores a la pandemia. Cuando vuelva a niveles anteriores a la pandemia. Entonces, el Estado va a incentivar a que aumenten las tasas para que baje el consumo y no afecte tanto la inflación. En esencia, el desarrollo económico o la evolución de un país en sí, ¿verdad? Que es lo que queremos llegar, es que las tasas en general sean bajas, ¿verdad? Eso incentiva al consumo, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta el equilibrio. Pero en un país civilizado, digamos, o a donde queremos llegar, es que las tasas en general se mantengan bajas. Yo no creo que sea a los niveles, digamos, o al nivel de incentivo que ahora está haciendo el Estado. Tiene que ser algo por el tema natural, ¿verdad? Esto es por el tema de la pandemia. Claro, es una excepción que ahora tendría que subir. Aumentaron la liquidez. Claro, a ver, no creo que lleguen las tasas a lo que fueron 2, 3 años atrás. Tendría que en algún momento, dentro de un año más o menos, tendría que volver a subir un poco más, pero quedarse, ¿verdad? Por ahí. Ya, asumiendo de que Paraguay cada vez va a ir mejor, va a ser más responsable, y vamos a ver bien la tarea y el país evolucione de forma natural. Excelente. Por la perspectiva de las tasas. Buenísimo. Bueno, y vamos a pasar al siguiente tema, que es la parte de inversiones, ¿verdad? Estuvimos hablando ya de préstamos, se van a mantener las tasas bajas, vamos a decirle que hasta fin de año por lo menos vamos a ver todavía eso, entonces, esas tasas de 8, 9, 10, 11, ¿verdad? Entonces, 11% estoy hablando. Y ahora vamos a hablar entonces un poco de invertir. Porque normalmente se dice también, bueno, si baja también el tema de los préstamos, hay mucha plata, hay liquidez, te tiran por la cara, como se dice, los préstamos, entonces la gente que invierte, la gente que emite bonos o acciones, le conviene quitar un préstamo que emitir bonos, ¿verdad? Y pagar una tasa más favorable. ¿Cuáles son los primeros pasos para poder invertir? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primeramente, no tenerle miedo, ir a una casa de bolsa para poder asesorarse, ¿verdad? Para primero crear tu perfil, para ver si tu perfil es más riesgoso, más moderado, es más conservador. Más riesgoso cuando ya conoces las variables que le afectan al mercado, entonces vos podés asumir el riesgo que ya conoces a una tasa de interés más, por una tasa de interés más. Después tenés el moderado, que puede tener beneficio a corto plazo, pero conociendo ciertos indicadores del mercado, y el que es más conservador, que asegura su inversión a cambio de una tasa un poco más baja, ¿verdad? Y luego también para poder diversificar la inversión que estás haciendo de acuerdo al punto en que te encuentres en tu vida, ¿verdad? Obviamente, si vos sos una persona joven que está comenzando a invertir y tenés un buen capital, lo importante sería es aprender a invertir también, pero asumiendo un riesgo, pero que dejar un porcentaje para la jubilación algo más seguro. Obviamente, a medida que vas creciendo, el porcentaje que vos dedicas a tu jubilación tiene que ser un porcentaje más alto, que un porcentaje más seguro, ¿verdad? Y más o menos ir así con, primero conociendo tu perfil, luego viendo qué más te conviene. También hay que tener en cuenta
Los montos, si yo soy una persona de 25 años que está comenzando a invertir, capaz me conviene más empezar con un fondo de inversión donde puedo ir colocando mes a mes pequeñas cantidades y ahí comenzar a tener un capital más grande. O si soy una persona ya más grande que quiero asegurar una jubilación, entonces armar esos perfiles, irte a una casa de bolsa y asesorarte bien para dentro de los objetivos que tenés en vida y a largo plazo. Yo recuerdo que empecé a invertir, eh, nunca me sobraba el dinero, como se dice, Mm. pero un día decidimos invertir, tomamos una decisión. Y hoy leí una frase muy interesante que decía, la libertad financiera no empieza en tu banco o en tu inversión, empieza en la mente. O sea, tengo que tomar una decisión en primer lugar, tengo que querer, Claro, y ahí yo puedo definir, yo puedo definir qué perfil de riesgo tengo entonces, ¿verdad? Si claro. soy muy atrevido o soy conservador, que la mayoría de los paraguayos al parecer son conservadores, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes eso? Y depende mucho de la edad, ¿verdad? De la edad de la persona que va a comenzar a invertir. Yo creo que depende mucho de eso también, de los objetivos que vos tenés, de los puntos. O sea, depende mucho de la persona, la edad de los objetivos, a qué plazo va a necesitar esa liquidez, si va a necesitar o no esa liquidez pronto. Claro, Claro. nosotros siempre nos gusta decir que hay diferentes tipos de dinero, ¿verdad? Está el dinero que es para probar cosas nuevas, ¿verdad? El más riesgoso. El más riesgoso, ¿verdad? Y nosotros discutimos siempre, eh, dependiendo de tu edad, vos tenés mayor o menor proporción de tipos de dinero, ¿verdad? En tu edad más joven, tu proporción de probar cosas nuevas, invertir en cosas nuevas es mayor. ¿Qué, qué Después por está, ejemplo, puedo invertir? ¿En qué, por ejemplo, puedo invertir? Yo tengo 1 millón de guaraníes. ¿Qué puedo hacer con eso? Así, acá están preguntando justamente cuáles son los valores para empezar a invertir. O sea, ahí hablaste de fondo de inversión Ahí es o donde un hay, bono. sí, no hay que tenerle miedo. Qué instrumento financiero con qué instrumento financiero yo puedo iniciar? Por hoy ejemplo, un instrumento, digamos, más simple, más inmediato, eh, más fácil. más fácil, ¿verdad? Y que el trabajo de diversificación y todas las cosas básicamente ya están hechas, son los fondos mutuos, ¿verdad? Los fondos mutuos, básicamente, así como define, ¿verdad? Es un montón de personas y un montón de inversores que entregan su dinero a cambio de una participación dentro del fondo, ¿verdad? Se le da un documento de participación, ¿verdad? Eh, y hay un administrador de ese fondo en la cual con ese dinero distribuye en diferentes tipos de inversiones, ¿verdad? Efectivamente, con 1 millón de guaraníes y no se pueden comprar 5 bonos, ¿verdad? O sea, Claro. para comenzar por la base, un bono es de 1 millón de guaraníes. Hombre, Claro, un bono en dólares es de $1000, ¿verdad? O sea, uno puede comprar, con 1 millón de guaraníes puede comprar un bono, ¿verdad? Pero el claro. concepto de la diversificación de inversión es siempre importante. Entonces, vos entras en un pool de gente, en un montón de gente, entonces diversificás en tu propia proporción. Y otra vez, el reglamento, o sea, cada fondo mutuo, ¿verdad? Tiene un reglamento interno y ese reglamento tiene sus parámetros, ¿verdad? Es Sí, importante ver eso porque efectivamente te dice en qué cosas puede invertir. Por ejemplo, solamente en bonos de mayor calificación, AAA, por ejemplo, o solamente mm, en bonos del Estado, o solamente entonces genera, digamos, una limitación de riesgo en sí, o un menor o mayor riesgo, ¿verdad? claro. Igual Nosotros, es la mejor forma también de invertir. Es lo O más sea, inmediato, tenés ¿verdad? poca plata, claro, no hay que tener miedo a la inversión. O sea, hoy podés invertir claro, desde 1 millón e ir poniendo en el fondo de a poco y a la par obtener la diversificación de esa inversión que no vas a poder obtener cuando tenés solamente 1 millón que te sobra para invertir y utilizarlo como una caja de ahorro, ¿verdad? Así. Y la claro, excelente. característica de un fondo mutuo es que vos podás hacer la solicitud de rescate, ¿verdad? Que es Sí. que Mm, básicamente pedir tu dinero de vuelta, ¿verdad? una Cada fondo extracción. mutuo, claro, una extracción de cuenta, ¿verdad?
Que tiene sus reglas, sus que días tiene sus hábiles. reglas. Pero, por ejemplo, Sí, en 48 horas. el fondo bruto de guaraní en Investor, los días hábiles ¿verdad? Si uno pide 2, 5, 10 millones de guaraníes, el fondo bruto en 2 días probablemente ya va a poder recuperar, digamos, te van a poder rescatar el dinero. Entonces, Es muy utilizado ahora. Los fondos mutuos son muy utilizados. Yo hace años también utilizo. Y, por ejemplo, para los emprendedores sirve bastante en el caso que tenga un capital, por ejemplo. De repente cobran de sus clientes las facturas y eso puede ya depositar porque de repente uno tiene que pagar salario, uno tiene que pagar sus gastos fijos a fin de mes recién y así, durante 30 días puede tener en un fondo mutuo y eso genera una rentabilidad de 5% o 4% aproximadamente y en vez de no tener nada en la entidad, ¿verdad? Entonces de repente claro, los fondos mutuos también funcionan, uno para, entonces para si tenés poco dinero y te vas depositando mensualmente y si necesitas tu dinero lo puedes retirar ya sea en 48 o en 72 horas también, ¿verdad? Y sí, el 2 para emprendedores de repente que tengan pequeños negocios que cobran sus facturas y tienen que pagar fin de mes y tienen 30 o 20 días de días, vamos a decirle, la disponibilidad. plata parada, podría usar también, es una buena idea también para usar los fondos mutuos, ¿verdad? Es la Entonces, optimización del efectivo. ¿Verdad? claro, claro, exactamente, para poder, por lo menos la luz o el agua ya va a poder pagar con eso, ¿verdad? Totalmente. Entonces, excelente. Y una última pregunta para ir cerrando la ronda de consultas. ¿Me conviene endeudarme para invertir? Y depende, depende de muchos factores, ¿verdad? Para tener en cuenta, para decirte ni sí ni no, ¿verdad? Que también ya mencionó Mm, anteriormente Penca al comienzo del video, ¿verdad? Se tiene que asegurar, o sea, equiparar los riesgos. Si yo pido un préstamo para invertir, en teoría yo tengo que tener la misma cantidad para hacer frente si invierto en un instrumento financiero que puede caer en algún momento. Entonces yo tengo que tener ahí para cubrir y equiparar el riesgo que existe al hablar de un instrumento financiero. Tengo que Segundo, igualar el flujo en tiempo, ¿verdad? A medida que voy pagando, voy recibiendo, entonces voy equiparando. Y la tasa de interés tiene que ser superior, obviamente, o sea, la de claro, rentabilidad tiene que ser superior a la tasa de interés, obviamente, para que sea beneficioso. claro. Pero tenés que tener el mismo capital para equiparar riesgos. O sea, ese es el factor fundamental. Si no, O sea, no es factible que te endeudes. tengo que Dependiendo tener de qué. mi plan B, ¿verdad? Sí, sí, estamos hablando de un instrumento financiero. Ahora es diferente si vos te endeudas para hacer un emprendimiento, para hacer otro tipo de inversión, para una casa, o sea, ahí estás hablando de otro tipo de activos. Pero si es un instrumento financiero, tenés que equiparar riesgos. Esa es la única forma. Mira, O sea, a mí siempre me gusta digamos, comentar al respecto del préstamo, especialmente desde el punto de vista de empresas, que es lo que normalmente nosotros en Investor, digamos, analizamos, ¿verdad? Y incluso el tema de los bonos viene por ese lado, ¿verdad? En esencia, la razón de ser de un préstamo, especialmente para una empresa, es para lo que es el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero que es, eh, yo necesito plata para hacer un negocio. Y ahora, Claro. este negocio, el negocio propiamente con la plata que necesita el negocio me genera 10%. Entonces, si yo no tengo toda la plata, tengo la mitad del dinero, o, a ver, digamos, poner todo el dinero, yo gano 10%. Yo quiero ganar más del 10%. ¿Qué hago? Tomo dinero más barato. Y el hecho de que yo tome dinero más barato es porque yo me quedo con la diferencia, básicamente, ¿verdad? Entonces, si yo tomo un préstamo del 5%, el negocio me genera 10%, yo presto la mitad. Entonces, básicamente yo voy a terminar ganando 15% por el hecho de que yo al banco solamente le pago 5%. Entonces, esa es la razón de ser y el nacimiento del flujo del préstamo, porque hay bancos, porque hay financieros, o sea, es la razón principal del préstamo. Ahora, por Efectivamente, ejemplo, hay
ahora hay, por ejemplo, opciones de que te dan préstamos a 6 meses de gracia o de repente, y eso de repente uno puede, si es que obviamente está preparado su flujo para aguantar la cuota, como dijiste, ¿verdad, Ivonne? Uno tiene que proyectar también de cómo va a poder pagar esa cuota mensualmente y cuándo va a recibir los intereses Sí, del instrumento financiero donde invierte, ya sea bonos o ya sea un CDA o lo que sea, ¿verdad? así. O un fondo, ¿verdad? Obviamente compensando la tasa. Entonces Sí, es interesante ahí, es interesante lo que dijeron con respecto a eso, ¿verdad? Yo tengo que proyectar bien eso para poder realmente invertir ese préstamo, ya sea en un instrumento financiero o directamente en un capital operativo, por ejemplo, como dijiste, en un Bueno, emprendimiento, ¿verdad? que finalmente es lo más difícil de todo. Poder hacer un análisis futurista de lo que va a pasar es lo más difícil de Eh, todo porque te puede pasar, eso te es lo puede que caer una aprendimos. pandemia, ¿verdad? Es lo que aprendimos en pandemia. Tenemos que aprender eso Son ya en el muchos factores, 2020. ¿verdad? Uno tiene que reducir ah, la mayor cantidad de riesgos porque puede pasar efectivamente Todas cualquier las cosa. proyecciones hay que aprender ya. y es también importante, yo solía leer y decían que cuando proyectas también para, en el caso de inversiones, siempre es importante tener en cuenta un plan optimista como un plan pesimista. Sí, Entonces, ¿qué haces si te sale todo mal tus cálculos? ¿Verdad? ¿Tenés o claro. no tenés salida? ¿Verdad? ¿Tenés tu escapatoria o no tenés o tenés que vender tu casa o tenés que empeñarle a alguien? ¿Verdad? Eh, Lo que es sea. importante tener, sí, es importante tener un plan B entonces, ¿verdad? Sí, Claro. El credo básicamente de todo asesor financiero, como yo siempre digo, es esperar lo mejor, pero prepararte para lo que esa es Exactamente. la base del asesoramiento en general. Eh, Ser siempre optimista, hay que ser optimista, hay que esperar siempre lo mejor, pero siempre te tenés que preparar para la peor situación, ¿verdad? Porque efectivamente vos no podés o limitar, digamos, o minimizar el efecto, ¿verdad? Entonces, tan, nunca ser tan optimista que te perjudique el pesimismo, por así decirlo, ¿verdad? Claro, claro, totalmente. Excelente. Y bueno, vamos cerrando entonces ya nuestras entrevistas y resumiendo un poco, y no sé si quieren dar un resumen general de todo lo que hablamos y seguimos y también decirnos dónde podemos encontrarle y dónde podemos buscar más información, ¿verdad? Sí, nosotros justamente creamos, digamos, Market Data como para tener en cuenta, digamos, gran parte de todos estos factores, ¿verdad? Tener la información, estar siempre, digamos, Informados. informados de cuáles son las tasas, si yo tengo plata, qué es lo que puedo hacer, dónde puedo invertir, cuánta ganancia me pueden dar por mi plata, qué es lo que pasa con la economía. Eh, digamos, los bancos tienen plata para prestar, no tienen. ¿Qué pasa con el dólar? Invierto en dólar, invierto en guaraníes. Market Data fue creado para eso, para difundir información, para que la gente esté informada, para la transparencia de las inversiones. pero ¿Verdad? lo más Claro, importante es que tenemos todo lo que mencionó Giuseppe, pero también enseñamos, fomentamos la educación. Entonces, si por ejemplo una persona en el vivo no entendió qué es un fondo de inversión o quiere saber más, puede claro, entrar a la página y ver en la parte de educación el concepto y después los artículos que excelente, bajan tierra eso, ¿verdad? Que ese es el excelente. corazón también de Market Data, que nosotros abogamos por la transparencia de datos, mostramos los análisis sin ningún sesgo, nosotros analizamos pero sin ningún sesgo, ninguna tendencia, pero también te enseñamos cómo vos podés aprender estos conceptos en un lenguaje más amigable para la gente que quiere saber sobre finanzas, quiere saber sobre el mercado bursátil, que a veces es como que se le tiene un poco más de miedo a los conceptos bursátiles. Claro, Sí, ¿Verdad? de qué es un bono, qué es una oración, qué implica una sí, tasa de rentabilidad. O sea, la gente a veces le tiene un miedo, ¿verdad? Pero no, no hay que tener ese miedo. Nosotros brindamos las herramientas para que la gente entienda, aprenda, ¿verdad? Justamente tenemos aliados también como Controlate,
como otras instituciones donde estamos fomentando la educación, ¿verdad? Entonces, lo importante es que se paseen por la página, vean todo, pueden entrar a www.marketdata.com.pi, también pueden entrar al Instagram, al Twitter, todos estamos @marketdatapi. Entonces, también tenemos artículos educativos, estamos en YouTube también, donde tenemos un video también con Controlate, entonces donde hablamos sobre cuestiones financieras, desde economía, finanzas y el sistema bursátil. Hay una amplia. Lo que queremos es que todos sean ahorristas, ¿verdad? Sí, y que tomen decisiones. Que tomen las decisiones correctas a través de los datos. Excelente. Entonces, resumiendo la charla hoy, tenemos que tener en cuenta, antes de endeudarnos también, analizar nuestro flujo, nuestros gastos. Podemos pelear las tasas con los bancos, sí se puede negociar, obviamente comparando tasas con una entidad y también otra entidad, no apurarse para poder tomar la decisión de endeudarse. Los pasos para claro, anticiparse a la jugada, ¿verdad? Como se dice. También los pasos para invertir, desde 1 millón de guaraníes yo puedo ir empezando con un fondo mutuo o un fondo de inversión para poder, como dijo, pueden entrar también en la página de marketdata.com.py para poder ver de qué se trata. Y obviamente, ¿me conviene o no endeudarme antes de invertir? Depende. Si es que tenés bien tus flujos proyectados, hacer un plan B, un plan de salida, qué pasa si sale bien, qué pasa si sale mal. Aprovechar también de repente las oportunidades que se puedan dar es muy importante. Y para terminarles, sí, decime. No, equiparar riesgos, que es lo principal. Equiparar riesgos, perfecto. También, exactamente, equiparar bien los riesgos. Y para terminar ya, les quiero comentar que estamos cumpliendo 1 año de Controlate. Esta semana vamos a estar lanzando un sorteo y un reto para poder sortear algunos premios celulares de usuarios premium. Entonces, que estén atentos para todos aquellos que están viendo y los que van a estar escuchando posteriormente, que estén atentos a nuestra red social de Controlate PY. En Instagram, Twitter, vamos a estar justamente haciendo un reto con la aplicación. Y si todavía no descargaste la aplicación, puedes descargar y buscarnos en controlate.com.py con las tiendas App Store y Google Play. Es gratuita la aplicación y espero que les haya gustado esta charla. Vamos a estar continuando el próximo miércoles con otra charla, vamos a estar con una psicóloga también hablando sobre la ansiedad que producen los problemas financieros. Así que le esperamos a todos. Muchas gracias, Ivonne, y también Giuseppe. Gracias por su tiempo y por el conocimiento y por todo lo que hacen con Marketdata también, que es educar también a la gente con respecto a las finanzas personales.